Buenas noches. Gracias por acompañarnos al webinar Reinicio de actividades de restaurantes y afines en la modalidad de entrega a domicilio y recojo en local. En breve estaremos dando inicio.
Gracias por acompañarnos al webinar Reinicio de actividades de restaurantes y afines en la modalidad de entrega a domicilio y recojo en local. En breve estaremos dando inicio. Gracias por acompañarnos al webinar Reinicio de actividades de restaurantes y afines en la modalidad de entrega a domicilio y recojo en local. En breve estaremos dando inicio. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al presente webinar. Mi nombre es Gonzalo Alarcón y los acompañaré durante la presente sesión. Esta reunión es una iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y sus organismos adscritos, PROMPerú y el Centro de Formación en Turismo, Senfotur.
siendo este último, dadas sus competencias, el encargado de ejecutar esta iniciativa. La finalidad de este webinar es dar a conocer al sector gastronómico de nuestro país los principales aspectos que componen el protocolo dado para esta actividad, y cuya denominación técnica, como bien sabemos, es la de Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 para restaurantes y servicios afines para entrega a domicilio con propia logística y recojo en el local. Como todos sabemos, esta iniciativa forma parte de las medidas implementadas por el gobierno peruano para hacer frente a la pandemia generada por el COVID-19, por lo que permitirá el reinicio de actividades en los restaurantes y servicios relacionados. En ese sentido, nos complace hoy día contar con la asistencia de gerentes, responsables de restaurantes, personal operativo, chef, asistentes y demás. Vemos que hay conectadas alrededor de 112 personas, ¿verdad? Las cuales nos acompañan el día de hoy. Sabemos que es un tema de mucho interés y de mucha relevancia para el sector, por lo cual nos sentimos bastante complacidos por contar el día de hoy con su presencia. En esta ocasión contamos con la presencia de dos profesionales que forman parte del equipo que presentará el protocolo. Ellos son el ingeniero alimentario Paolo Gutiérrez y el ingeniero de alimentos Abner Chujutayi, ambos profesionales con más de 10 años de experiencia en el ámbito turístico, 5 de ellos dedicados a la asistencia técnica y monitoreo de las empresas beneficiarias del Plan Nacional de Calidad Turística, también conocido como Caltur, que como todos sabemos es uno de los programas que junto al Plan de Fortalecimiento de Competencias y a la Certificación de Competencias Laborales son iniciativas y acciones que ejecuta el Centro de Formación en Turismo Senfotur a nivel nacional. Esta presentación contará con 2 bloques de exposición y un tercero de preguntas. En el primer bloque abordaremos de manera general lo que debemos saber para implementar el protocolo previamente. Y en el segundo bloque veremos qué hacer para precisamente implementar este protocolo. Finalmente, tenemos que recordar que al finalizar el segundo bloque se abrirá un chat en el lado derecho por el cual podrán hacer todas las preguntas que nuestros expositores podrán responder amablemente. Así, de esta forma, damos inicio al primer bloque, el cual estará a cargo del ingeniero Paolo Gutiérrez, quien nos hablará sobre lo que debemos saber antes de implementar el protocolo. Bien, muy buenas noches, Paolo, y adelante, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas noches con todos y gracias por participar nuevamente en el webinar para restaurantes. Iniciamos el primer bloque conociendo un poco más sobre el coronavirus, el nuevo coronavirus, o llamado también SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID-19. ¿Sabían ustedes que ataca exclusivamente las células mucosas de nuestro cuerpo? Es ahí donde genera la infección. Los síntomas más comunes al inicio de esta enfermedad, cuando se empieza a manifestar en nosotros, son el dolor de garganta, la fiebre, tos seca, congestión nasal. Estos síntomas se van agravando en función a los factores de riesgo que estén presentes en las personas que son contagiadas, dentro de los cuales tenemos unas complicaciones que pueden llegar a ser una neumonía, una bronquitis, que si es que no son tratadas adecuadamente, pueden llegar a causar incluso la muerte del paciente. Ahora continuamos con la siguiente diapositiva. Esta parte es muy importante porque vamos a aprender cómo se contagia esta enfermedad. Existen 2 formas de contagio, de persona a persona, que es la forma que se desarrolla de la siguiente manera: a través de las gotículas que se producen al cantar, al hablar, al toser, al gritar, al estornudar. Estas gotículas tienen la capacidad de viajar entre 1 y 2 metros. Sin embargo, en lugares confinados o en lugares donde hay mucha gente, estas gotículas se secan un poco y forman aerosoles. Estos aerosoles pueden viajar distancias mucho más largas. Incluso si estamos dentro de un carro tipo los que hay en el Metropolitano, que son largos, es probable que una persona que sea asintomática o que tenga la enfermedad pueda llegar a contagiar a la persona que está al otro extremo.
A ese nivel de contagio es al que nos exponemos si es que no utilizamos las barreras de protección establecidas, como son la mascarilla, en este caso. Es importante también entender que el distanciamiento social y el distanciamiento de seguridad que se establece dentro de las empresas son muy importantes para prevenir esta forma de contagio. La segunda forma de contagio es el de la superficie contaminada hacia la persona, que se genera principalmente cuando la persona toca una superficie que tiene el virus activo y sin lavarse las manos se toca los ojos, la nariz o boca, generándose el contagio. La principal forma de prevenir esta forma de contagio es lavarse las manos. Y complementario a ello, tenemos lo que es la implementación de los procesos de limpieza y desinfección efectivos. ¿Se dan cuenta qué importante es saber cómo nos contagiamos de esta enfermedad para poder planificar nuestras implementaciones para prevenir el riesgo de contagio? Ustedes que son propietarios, administradores y trabajadores de restaurantes, ahora pueden empezar a tomar las medidas preventivas de una mejor manera. Ahora continuemos con la siguiente diapositiva. Ahora sí entramos a las consideraciones previas para la implementación del protocolo. Antes de entrar a la parte específica del protocolo de operación ante el COVID-19, es importante que sepamos cómo es que vamos a reiniciar nuestras actividades. Para ello hay un marco normativo general que se inicia con la aprobación de la reanudación de actividades económicas de forma gradual y progresiva, donde se abordan dos puntos muy importantes. Se indican las actividades incluidas en la fase 1 y también se planifica, o se indica la obligación de planificar la implementación de documentos técnicos específicos contra el coronavirus o contra el COVID-19. Ahora continuemos con la siguiente diapositiva. Los documentos que son dirigidos a prevenir el riesgo del contagio del COVID-19 han sido emitidos tanto por el MINSA como Produce. El MINSA ha emitido los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 y Produce ha emitido el protocolo sectorial sanitario para restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio. Ambos documentos van a permitir que se generen planes para su posterior implementación. El primero va a servir para implementar el plan para planificar la implementación de la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, y el segundo, nuestro plan sanitario de operación ante el COVID-19. Por otro lado, Produce ha emitido documentos normativos complementarios para la reanudación de actividades en su sector. Uno de ellos son los criterios de focalización territorial y obligación de informar incidencias. Estos criterios de focalización hace menos de 2 días han sido actualizados a través de una disposición complementaria. Con ello, tenemos que los criterios de focalización han sido actualizados. Ahora van a poder iniciar actividades las empresas formales que tengan ventas mayores a 50 UIT, o su equivalente a 17.916 soles, que cuenten con más de 5 trabajadores, que realicen el servicio con reparto propio y o recojo en el local, y también se han establecido los criterios internos de mitigación de riesgos, que están dirigidos a la reanudación en otras regiones, las de actividades en otras regiones. En este caso, se han autorizado el reinicio de actividades progresiva en todas las regiones, excepto o minimizando este tipo de reanudación en aquellas que tienen índices de contagio muy altos, como son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que no solamente es lo implementado, está lo elaborado frente a lo que es el riesgo de contagio del COVID-19. Esto es una parte de lo que nosotros tenemos que cumplir dentro de nuestros establecimientos, dentro de nuestros restaurantes. La base de todo ello es la normativa dirigida a prevenir el riesgo, a evitar el riesgo para la inocuidad de los alimentos. Riesgos que pueden causar mucho daño a la persona, incluso también a los trabajadores, porque ellos también comen lo que nosotros preparamos. Un claro ejemplo es el hecho de que uno de los restaurantes que ya reinició actividades, hace poco encontró un peligro físico dentro de uno de sus productos. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad en ello
Vamos a entender que esta norma sanitaria para restaurantes específicamente ya ha sido emitida en su primera versión en el año 2005, en el año 2018 ha sido actualizada, y Senfotur, como parte de lo que es el Plan Nacional de Calidad Turística, viene desarrollando y ejecutando el sistema de aplicación de buenas prácticas desde el año 2007, 2008, en el 2010 ya con mayor intensidad, y hasta hace poco, antes de entrar a este estado de emergencia, también ha estado ejecutándolo, basado en la mejora de la calidad turística de los servicios, en este caso de restaurantes en todo el Perú, basados principalmente en el cumplimiento de esta normativa. Esta normativa tiene que ser cumplida, y estoy seguro que muchos de ustedes ya la conocen, solamente que han tenido de repente un poco de inconvenientes al momento de aplicarla por las condiciones que tienen en sus restaurantes, pero este es el momento en el cual nosotros podemos de alguna u otra forma entrar en conciencia y dar los siguientes pasos para poder implementarlo. Esto es complementario a lo que son los documentos técnicos y los planes que estamos elaborando para lo que es el riesgo de contagio del COVID-19. Entonces, resumiendo esta diapositiva, ¿qué planes debo elaborar? Tenemos el plan de vigilancia por un lado, y por otro lado, por la parte sectorial, el plan sanitario de operación. Ahora continuemos con la siguiente diapositiva, que nos va a permitir entender cómo es que vamos a tramitar nuestro permiso para operar. Se hacen dos etapas. La primera etapa es la autorización sectorial, en este caso lo emite Produce, y la segunda etapa es la autorización o el visto bueno del MINSA para poder obtener finalmente el permiso para operar. En la primera etapa, el plan ya elaborado, en este caso un plan de emergencia sanitario, que puede ser integrado, que puede integrar tanto el plan sanitario de operación como el plan de vigilancia en un solo documento, debe ser presentado a través de la plataforma de Produce Virtual. En esta plataforma se cargan los documentos, Produce verifica que se hayan cargado adecuadamente los documentos, y finalmente otorga el permiso de operatividad si todo está correcto. Luego envía un enlace para continuar en la etapa 2 en la plataforma del MINSA, a través de la cual cargamos el plan de vigilancia de prevención y control de COVID-19 en el trabajo, en el sistema integrado de COVID-19, y el MINSA en un lapso no mayor de 24 horas genera la conformidad y estamos listos para operar. Recuerden, por favor, que es importante, que estos planes están sujetos a fiscalización posterior. Eso es muy importante. Y no solamente se van a fiscalizar los planes que se han elaborado frente al COVID-19. También se van a fiscalizar aquellos referidos a lo que es riesgo de inocuidad. ¿Por qué? Porque son parte de lo que es la operatividad del restaurante. Es decir, si es que llegan a su restaurante y cumplen todo lo referido a los planes que han elaborado y que han sido aprobados para darles el permiso para operar, pero encuentran dentro de su cocina que hay un plato servido listo, un pedido listo, y al costado hay carne cruda, se genera riesgo de contaminación cruzada y les van a sancionar y les van a cerrar el negocio. Y eso es lo que se ha estado sucediendo con algunas empresas que ya han reiniciado actividades. Por ello es muy importante que tengan en cuenta ello y que el reinicio de actividades lo hagan de una manera muy consciente. Recuerden que está en riesgo la salud tanto de sus trabajadores como también del cliente. Ahora sí, continuemos con la siguiente diapositiva. Ahora entramos de lleno a lo que es el protocolo, lo previo a lo que es la implementación del protocolo de operación sanitario, que es el motivo por el cual nos estamos reuniendo el día de hoy. Antes de implementar algo, antes de entender qué es lo que necesito hacer, siempre es bueno analizar nuestra situación actual. ¿Por qué? Porque nos va a permitir planificar, nos va a permitir entender mejor qué es lo que nos está pidiendo el protocolo para poder elaborarlo y posteriormente implementarlo. Es por ello que es importantísimo saber con el personal que contamos, qué instalaciones tenemos actualmente y si se adaptan o no un poco a lo que está indicado en el protocolo, qué equipamiento requerimos para poder reiniciar nuestras actividades de acuerdo a lo que está indicado en el protocolo, y la operatividad. ¿Cómo es que nuestro proceso actual se va a adaptar a lo que está indicado en el protocolo de operación ante el COVID-19? Evaluemos estos puntos, analicémoslos muy bien y vamos a estar listos para continuar con la siguiente parte, que es que está en la siguiente diapositiva, que es sobre evaluar el riesgo de contagio del personal. Es otro punto importantísimo.
es muy importante que nosotros, antes de iniciar actividades, evaluemos el riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque en función a ello vamos a poder clasificarlo al personal. Las personas que atienden al cliente o entran en contacto con personas con las cuales nosotros no controlamos la salud, no controlamos su salud, también incluidos los proveedores, deben ser calificados con riesgo medio de exposición, a menos que realicen sus actividades a una distancia mayor a 2 metros. Es decir, si nosotros tenemos a una persona que controla la temperatura al ingreso de los repartidores o del cliente, si es que por algún motivo tiene que ingresar a cierta área del restaurante y se le tiene que controlar la temperatura, estaría rompiendo esa distancia de 2 metros. Y como consecuencia de ello, tendría que hacerse la prueba rápida de COVID-19 antes de iniciar sus actividades. Entonces es muy importante que evaluemos el riesgo de contagio del personal. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Ya llegamos a la planificación, ya sabemos cómo estamos, ya hemos analizado nuestra situación inicial. Ahora planifiquemos la implementación. En el bloque 2, Abner nos va a dar mayor detalle sobre estos puntos, sin embargo, vamos a hacer un compendio de lo más importante para que lo tengan en la cabeza y posteriormente lo puedan consolidar mejor cuando se exponga en el segundo bloque. Es importante tener muy claro qué vamos a hacer en referencia a lo que son la limpieza y desinfección y los productos que vamos a necesitar para ello. También es importante que sepamos cómo vamos a distribuir los equipos de protección personal y cómo es que se deben utilizar. Adicionalmente a ello, es importante que dispongamos de lo necesario para poder brindar las facilidades necesarias para el lavado y desinfección de manos y de calzado dentro de nuestro establecimiento. También es importante planificar el distanciamiento social, ¿no? Sabemos que el distanciamiento social está referido al distanciamiento que está aplicado a toda la población, mientras que el distanciamiento de seguridad está referido al que el restaurante implementa para asegurar la salud de su personal. Otro punto muy importante que debemos planificar es el control de la sintomatología, ¿no? Hay que tomar la temperatura al menos 2 veces al día, ¿no? Al inicio y al final de la jornada. Hay que llenar una ficha de control diario. Así nosotros vamos a poder monitorear adecuadamente la salud del personal y vamos a estar preparados para cualquier tipo de contingencia. Y finalmente, capacitar o sensibilizar. Súper importante para lograr que todo lo que está incluido dentro del protocolo se cumpla. Y no solamente debe estar dirigido a nuestro personal, también debe estar dirigido hacia el cliente, ya que es muy importante que él cumpla ciertas medidas para prevenir el riesgo de contagio durante nuestro servicio. Y con ello ya tenemos todo lo previo para poder elaborar nuestro plan y posteriormente implementar el protocolo sanitario. Ahora veamos, como preámbulo al segundo bloque que Abner va a desarrollar, los principales aspectos generales en el servicio que debemos considerar. Uno de ellos es muy importante. En realidad los seis son muy importantes, pero el de la política de no contacto es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque dentro de esa política de no contacto están establecidos muchos de las medidas preventivas que deben cumplir tanto el cliente como el personal que trabaja en nuestra empresa. Todo ello dirigido a que se pueda prevenir el riesgo de contacto. Ellos tienen que estar muy bien informados de estas medidas preventivas. Otro punto importante es que debemos establecer medios de contacto muy efectivos entre el personal y la empresa y entre el personal y los clientes para el desarrollo de sus actividades, porque es importante que el personal nos informe a nosotros si es que está presentando algún tipo de síntomas sin necesidad de llegar hasta la empresa. Y si está dentro de la empresa, también tiene que saber cómo es que nos va a informar acerca de cualquier síntoma que presente durante el desarrollo de sus actividades. Y por el lado del cliente hay que establecer medios de contacto a través de plataformas virtuales que minimicen el riesgo de contagio, evitando el contacto. Otro punto importante que han estado incumpliendo muchas de las empresas que han reiniciado actividades es el hecho de no recibir pedidos de forma presencial. Y hemos visto las interminables colas que se han formado en este punto. Y eso es muy riesgoso. Muy riesgoso para los clientes y ello, como consecuencia de esta mala práctica, ponemos en riesgo a nuestro personal. Una planificación adecuada del recojo por parte del cliente de su pedido evitaría este tipo de situaciones.
También es muy importante registrar la información para la rastreabilidad del riesgo de contagio, que es diferente a la rastreabilidad que se hace para el riesgo de inocuidad que hay para los alimentos. Nos va a permitir, esta rastreabilidad del riesgo de contagio nos va a permitir identificar si es que hay un caso sospechoso, sea con nuestros proveedores, sea con los clientes, o sea dentro de nuestro establecimiento, saber con qué personas tuvo contacto este caso sospechoso o confirmado y poder hacer el seguimiento correspondiente o tomar las acciones correctivas para poder evitar que esto pase a mayores consecuencias. Otro punto importantísimo es que debemos implementar el trabajo remoto. Cada vez que sí es importante que se pueda considerar, porque no es necesario que las personas que no desarrollen actividades que los obligue a estar dentro de la empresa vayan al establecimiento. Así evitamos el riesgo de contagio de estas personas. Y mucho más si es que estas personas tienen factores de riesgo. Entonces, una persona que toma pedidos no necesariamente podría estar en el establecimiento y lo podría hacer de manera remota. Una persona que realiza la parte de logística también la podría hacer de manera remota. Entonces, evaluemos estas herramientas que existen actualmente para poder implementar este tipo de trabajo. Y finalmente, vigilar la salud del personal. Es sumamente importante, porque a partir de ahí nosotros vamos a poder tomar acciones correctivas inmediatas en caso de algún riesgo para la salud de nuestro personal y de los clientes. Con esto terminamos el primer bloque. Muchísimas gracias, Paolo, por la presentación. Hemos podido observar los principales aspectos generales que debemos, de alguna manera, identificar dentro de nuestros establecimientos, de nuestras propias empresas, para, de forma previa, ver qué medidas debemos realizar para poder implementar el protocolo de seguridad en lo que tiene que ver con restaurantes y servicios afines. Bien, de la misma forma damos inicio al segundo bloque, el cual estará a cargo de el ingeniero Abner Chujutayi, quien nos hablará sobre lo que tenemos que hacer para la implementación del protocolo que estamos ahora observando. Adelante, buenas noches, Abner, y adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este segundo bloque del webinar. Para eso, contestemos la pregunta, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos los aspectos generales, como nos ha detallado Paolo, ¿qué hacer ahora para la implementación del protocolo? El protocolo como tal nos está dividido en 5 aspectos sumamente importantes que han sido desarrollados individualmente, de tal manera que ha contemplado aspectos como equipos de protección personal, instalaciones y servicios, clientes, personal y finalmente aspectos operativos o procesos operativos como tal. Se ha podido observar que el protocolo en el caso de equipos de protección personal nos indica 5 EPPs, que serían los equipos de protección personal, como son los guantes, cofias, mascarillas, lentes de protección y delantales plásticos. Sin embargo, es necesario aclarar aquí que es la empresa quien tiene que evaluar mediante el riesgo de las actividades y cada uno de los procesos operativos con el que cuenta sobre el uso de cada una de ellas. El protocolo no es específico, no te dice cuál de estas EPPs vas a utilizar. Eres tú como empresa quien tiene que evaluar el riesgo sobre la misma. Ahora, esto no quiere decir que tú puedas utilizar EPPs adicionales, como son las máscaras faciales. Eso dependerá de la evaluación de riesgo de cada operación que tú hagas en tu establecimiento. Debemos tener mucho cuidado sobre el uso de los guantes, ya que se puede generar una falsa percepción de seguridad. Por lo tanto, tenemos que implementar adecuadamente la capacitación sobre el uso de las mismas en nuestro personal. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el cambio de los EPPs debe ser realizado diariamente. ¿Y quién lo va a entregar? Es exactamente la empresa. La empresa es la encargada de entregar los EPPs y la indumentaria correspondiente a cada trabajador diariamente.
al inicio de sus actividades. Asimismo, respecto a la segunda diapositiva, podemos encontrar los aspectos de instalaciones y servicios y nos dan los requisitos básicos, sumamente importantes para poder hacer la implementación adecuada de este protocolo. Así tenemos que necesitamos definir el aforo en el establecimiento, necesitamos definir cuántas personas van a estar en cada una de las áreas con las cuales contamos en el establecimiento. Debemos definir las zonas a las que va a tener acceso el repartidor de los clientes, también en la zona de despacho, siempre manteniendo el distanciamiento social. Debemos entender que bajo el contexto en el cual estamos, es necesario respetar el distanciamiento social de 1 metro entre el personal, tanto en la zona de cocina, almacenes, en la zona de despacho, en recepción, respetando, como ya les dije, dicho distanciamiento social. Necesitamos tener mucho cuidado respecto a los ambientes confinados, como los ascensores y los vestuarios, donde se pueden generar focos de contaminación. Debemos establecer tiempos y distanciamientos de 2 metros aproximadamente en estos ambientes. Se ha evidenciado que uno de los focos de contagio son los vestuarios. Y es aquí, justamente por la aglomeración del personal al ingreso, puede generar el contagio de los mismos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Para eso el establecimiento tiene que tomar las acciones correspondientes para controlar al personal durante su ingreso. Y más aún cuando el ambiente es confinado, es sumamente pequeño. Las áreas de estos ambientes confinados deben estar ventilados. En el caso de tener marcadores de huella digital, estas deben ser sustituidas por otros mecanismos. Por lo tanto, podríamos poner a una persona que pueda realizar dicho control y hacer las anotaciones correspondientes. Necesitamos contar con un aprovisionamiento suficiente de todos los materiales necesarios para la limpieza y desinfección. En el caso de servicios y áreas de proceso, contar con jabón líquido, desinfectante, papel toalla. Sí, necesitamos contar también con un instructivo de lavado de manos o un instructivo de desinfección colocado encima del lavatorio de manos o de encima del punto de desinfección. Es sumamente importante que el establecimiento tenga todos estos materiales disponibles y no generar, en caso de su ausencia, el detener las operaciones. Siguiendo con la diapositiva, tenemos lo que son los aspectos que debemos tener en cuenta. El protocolo nos indica acerca del abastecimiento del agua. Y tenemos que tener las cosas claras aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos un flujo continuo de agua potable. Incluso debemos tener justamente el abastecimiento correspondiente con reservorios o tanques de almacenamiento que nos permitan dar la seguridad de que en caso haya un corte del fluido del agua potable, se pueda recurrir a la misma. En caso de desabastecimiento del recurso, debemos parar las operaciones. Porque no podemos asegurar justamente el lavado adecuado de manos, así como la limpieza y desinfección de las áreas, los materiales que utilizamos, así como para la elaboración de los alimentos propiamente dichos. Porque aquí debemos tener cuidado respecto a las medidas preventivas de contagio contra el COVID, así como cuidar la inocuidad de los alimentos. El hecho que nosotros establezcamos el protocolo como medidas preventivas no exime que nosotros apliquemos adecuadamente la resolución ministerial 822 respecto al funcionamiento de restaurantes y servicios afines. Y eso tenemos que tenerlo claro. Necesitamos contar y realizar adecuadamente un plan de limpieza y desinfección. Y aquí justamente tenemos que tener cuidado porque es un aspecto muy importante del protocolo. Debemos contar con este programa de higiene y saneamiento, porque ahí es donde vamos a contemplar todos los procesos que realizamos de limpieza y desinfección, de las áreas, los mobiliarios, los equipos, los utensilios, los vehículos de reparto, así como los contenedores de alimentos, hasta en la propia desinfección de los alimentos, después de la compra. Debemos, y es que el protocolo nos indica
que respecto a saneamiento ambiental debemos considerar que después de esos 2 meses de para, el establecimiento necesita realizar un saneamiento ambiental y el protocolo nos exige que presentemos justamente un certificado de saneamiento ambiental que contemple las operaciones de desinsectación, derratización, desinfección, así como la limpieza y desinfección de los reservorios de agua. Es necesario entender que para el caso del desecho de los EPPs, así como todo material de uso único por parte del personal, debe ser tratado como un desecho y su tratamiento es especial. ¿Por qué? Porque necesitamos primero descartar, y para esto vamos a designar el personal correspondiente para descartar dichos residuos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a colocar en una bolsa, dotarle de doble nudo, rociarle desinfectante alrededor y desecharlo. Y posteriormente lavarse y desinfectarse las manos para seguir con las operaciones que le corresponden. Por ningún motivo debemos hacer o debemos aperturar nuevamente dicha bolsa para evitar la manipulación de dichos residuos. Aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el protocolo nos indica que necesitamos contar con un punto de lavado de manos al ingreso del establecimiento, así como en las áreas de altos tránsito, ¿no? Entonces, yo puedo colocar un punto de lavado de manos o puedo colocar un punto de desinfección, y esto va a depender de la infraestructura y las condiciones de mi propio establecimiento. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque si en caso yo opto por colocar un punto de desinfección, al ingreso y ya una vez dentro, el personal debe realizar el lavado de manos. Y eso hay que tenerlo muy claro y muy en cuenta durante la implementación de este protocolo. ¿Qué más nos dice? Que debemos contar con servicios higiénicos limpios y justamente el tiempo o la frecuencia de las mismas debe realizarse mucho más que cuando tú aplicabas tu programa de higiene y saneamiento normal. Ahora, con el coronavirus y con el COVID-19, y evitando justamente el contagio de COVID-19, necesitamos que nuestras frecuencias sean mayores. Necesitamos implementar un espacio exclusivo para el cambio de la indumentaria, señores. Y aquí hay que quedarnos claros que no se pueden utilizar los servicios higiénicos como vestuario, porque estamos generando contaminación cruzada y luego vamos a estar preparando alimentos, y eso no es posible. El cambio de la indumentaria debe realizarse, es decir, la ropa de calle debe ser cambiada por tu indumentaria de trabajo. ¿Y quién te va a entregar esa indumentaria? El propietario del establecimiento. ¿Sí? Entonces, diariamente debemos entregarle a esa indumentaria lavada y desinfectada, incluso planchada, para aprovechar justamente las altas temperaturas de la misma. Respecto al personal, debemos tener las consideraciones antes, durante y después de las actividades. Para esto, justamente, el protocolo nos da las especificaciones adecuadas. Primero, ¿qué nos dice? Que debemos tener las EPPs adecuadas al ingreso del establecimiento, es decir, el personal llega de casa y por lo tanto está utilizando la mascarilla. Al ingreso va a estar otro personal de nuestro establecimiento y ¿qué es lo que va a hacer? Va a verificar que cuente con los EPPs, él también va a contar con las mismas y va a realizar la verificación de la sintomatología. Pero hay que tener en cuenta que esa sintomatología también hay que enviárselo previamente al reinicio de las actividades a todo el personal. Esto para poder anticiparnos y tomar las medidas preventivas sobre el personal, si es que éste tuvo contacto o no con personal que ya ha tenido un caso confirmado. Así como saber si es personal de alto riesgo, por encima de 65 años, si padece alguna enfermedad cardiopulmonar o una enfermedad como el cáncer. Necesitamos, adicionalmente a esto, realizar el control de la temperatura. Aquí hacemos un control de temperatura inicial del personal. Luego, verificamos el lavado de desinfección de manos. Es decir, tenemos el punto de lavado o el punto de desinfección. Entonces, el personal
se realiza el lavado y desinfección de manos antes de ingresar al establecimiento. Consideremos justamente que el protocolo nos indica 38 grados. Sin embargo, hay una guía, la 250, que ha sido justamente ha sido publicada hace 2 semanas aproximadamente, que nos indica 37 grados. Entonces, para nosotros cumplir con las mismas, podemos ser mucho más estrictos y colocar la temperatura de 37 grados para tomar en consideración el factor de riesgo. ¿Qué más debemos considerar? La desinfección del calzado. ¿A través de qué? A través de la implementación de pediluvios, de felpudos o también utilizando dispensadores de desinfectante para el calzado del personal antes de su ingreso. Tenemos que tener claro todo esto para evitar justamente que finalmente la enfermedad ingrese a las áreas del establecimiento. El personal, durante sus actividades, debe aplicar adecuadamente la higiene respiratoria. Para eso, ¿no? Al toser, estornudar, debe cubrirse la boca y la nariz. Puede utilizar pañuelos desechables o utilizar el antebrazo, nunca con las manos directamente. Evitar tocar los ojos, nariz y boca durante la realización de sus actividades. Y hay un punto muy importante del protocolo que nos habla acerca del uso de los celulares. Está prohibido el uso de celulares por parte del personal operativo dentro del establecimiento. Nos indica que es el personal administrativo quien tiene que disponer de un área específica para las mismas. Asimismo, está prohibido el saludo mediante el contacto físico entre el personal. Entonces, los besos, los abrazos y los apretones de manos quedan prohibidos. Respecto al personal, al finalizar sus actividades, debe retirarse la indumentaria de trabajo y colocarlo en un punto que ha designado el propietario para su posterior lavado y desinfección. Asimismo, debe realizar el lavado y desinfección de manos antes de retirarse del establecimiento y realizar el control de la temperatura. Como lo dijo Paolo en la primera parte, necesitamos hacer 2 controles. Uno, al ingresar al establecimiento y el segundo, al finalizar nuestras actividades, ya para irnos a casa. Necesitamos establecer la sensibilización y la capacitación de nuestro personal. Para eso, porque este es un pilar muy importante, necesitamos concientizar a nuestro personal acerca de las medidas preventivas que nosotros hemos establecido en nuestro establecimiento. Y para eso podemos utilizar justamente, como nos dice el protocolo, implementar capacitaciones remotas, es decir, virtuales. Y debe existir la evidencia correspondiente de dichas capacitaciones. ¿Y qué capacitaciones vas a contemplar? Las que están especificadas en la resolución ministerial 239, así como la 822, que ya justamente Paolo nos había detallado. Necesitamos contemplar aspectos justamente como qué es el coronavirus, cómo te contagias, cuáles son las acciones correctivas en caso de encontrar un caso confirmado, un caso sospechoso, qué acciones debemos tomar con respecto a las medidas preventivas que ha considerado el establecimiento, así como los aspectos de inocuidad. Es necesario que haya certificados de la misma para su posterior fiscalización, porque cuando llegue la municipalidad a hacerte la fiscalización, te va a solicitar los certificados. Te va a solicitar el registro de dichas capacitaciones. Y el protocolo es muy claro en ese sentido. Ten en cuenta que los proveedores, fiscalizadores y visitantes deberán usar sus EPPs antes de ingresar al establecimiento. Y deben cumplir a cabalidad todas las medidas preventivas establecidas por el establecimiento. Por lo tanto, si no lo cumplen y si no acatan las mismas, no ingresarán al establecimiento, porque lo que se trata aquí es de cuidar la salud de nuestro personal, así como de nuestros clientes. Respecto a los clientes, ¿qué debemos considerar aquí? Primero, el uso de la mascarilla del cliente durante el recojo de su pedido en tienda, así como su recojo en la entrega en su domicilio. Siempre tiene que utilizar su mascarilla, caso contrario no va a ser atendido. Asimismo, debe respetar el distanciamiento social, ¿no? El cliente debe respetar su distanciamiento social con el personal, tanto repartidores como despachadores y personal de cobro. ¿Qué más?
El cliente debe optar por pagos virtuales, pero para esto tú como establecimiento has establecido plataformas, has establecido métodos de transferencias bancarias o aplicativos para que el cliente, mucho más práctico, haga el depósito correspondiente y solo vaya al establecimiento a recoger. Para eso tú has implementado mecanismos de comunicación en donde le has indicado el tiempo que va a demorar su pedido correspondiente y él pueda llegar y recoger las mismas y no generar las colas que nosotros hemos estado observando ahora. Por ningún motivo, como lo dijo Paolo ya, se pueden aceptar pedidos en el establecimiento. Está prohibido totalmente solicitar el pedido ahí mismo. Si tú optas por aplicar políticas como usar efectivo o usar POS, siempre tienes que tener en cuenta que el protocolo te ha dicho y te indica que tu política general va a ser de no contacto. Por lo tanto, debes establecer mecanismos que aseguren que el cliente no recibirá de la mano, o mejor dicho, el personal de atención no recibirá de la mano del cliente el dinero en efectivo, así como harán uso en simultáneo del POS. Para eso necesitamos realizar también y aplicar el distanciamiento social de 2 metros. Es necesario entender y explicarle al cliente que durante la llamada del pedido le podemos indicar, uno, que él pueda colocar una superficie para dejar el pedido, o yo como establecimiento generar justamente la utilización de una superficie que permita colocar el pedido por encima del piso, luego alejarme los 2 metros correspondientes para que el cliente recoja la misma. Si tú has establecido ya una política de no contacto, entonces hay que aplicarlo. Necesitamos indicarle al cliente, primero, que una vez que ha recogido su pedido, necesita desinfectarlo. Es necesario explicarle también al cliente que el pedido llevará un precinto de seguridad. Y sobre el precinto de seguridad, nosotros tenemos que tener en claro que lo que busca es asegurar la inviolabilidad justamente del contenido. Por lo tanto, el cliente podrá apreciar si finalmente han quedado huellas de la apertura de la misma. En ese sentido, tenemos que explicarle la misma al cliente para que éste verifique y ante cualquier situación pueda informar. Entonces, recibirá su pedido, lo desinfectará y luego botará todos los empaques no necesarios y se lavará las manos. Siempre en la comunicación inicial, durante la toma de su pedido, tenemos que hacer estas indicaciones, así como generar justamente la concientización en los mismos mediante las redes. Para eso vamos a utilizar infografías que podemos enviarle a los clientes. Es necesario entender ahora sí la parte de procesos operativos. Tenemos el proceso de compra, el proceso de recepción como tal. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en el proceso de compra y recepción? Primero, el que realiza las compras tiene que mantener el distanciamiento social de 2 metros durante la ejecución de sus funciones, así como llevar siempre un dispensador de alcohol para las manos. Debemos evaluar qué EPPs son las que van a llevar. Y eso lo va a hacer el establecimiento de acuerdo al riesgo de exposición del mismo. Debemos acondicionar un espacio al momento de la recepción de dónde colocarán ese pedido. A su vez, mantener el distanciamiento si la recepción y llega un proveedor a dejarte el pedido, también mantener ese distanciamiento social de 2 metros. Tener en cuenta que es aquí donde tenemos que realizar la desinfección y rociar todos los empaques de todos los productos secos de tal manera que evitemos que ingrese el COVID a nuestro establecimiento. En el proceso de almacenamiento, acondicionamiento y preparación de pedidos, ¿qué debo tener en cuenta? Como parte de la BPM, ningún producto puede estar sobre el piso. Debo acondicionar todos los productos adecuadamente. Para eso realizo el lavado y desinfección de las mismas. Hago el acondicionamiento y porcionamiento del producto, siempre manteniendo mi distanciamiento social, siempre utilizando mis EPPs correspondientes. Y si yo tengo que hacer la limpieza y desinfección de todas mis áreas, utilizaré entonces también mi mandil. Durante la preparación de pedido, respetar el distanciamiento social, respetar el aforo correspondiente, evitar aglomeraciones
y realizar justamente nuestras actividades como lo hemos venido haciendo, pero aplicando la resolución ministerial 822. Por lo tanto, nuestra zona de cocina debe estar dividido en áreas de preparación previa, área de preparación intermedia y finalmente la zona de entrega de pedido. Necesitamos que durante esta etapa se verifique finalmente que el envase, que contemos con los envases en donde van a ir los alimentos. Y antes de entregarlo a la zona de despacho, debemos verificar que finalmente no hayan derrames alrededor de la misma, porque si no, en la zona de despacho nos lo regresarán. En la zona de despacho y entrega, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Primero, que si va a recoger el pedido del cliente, el personal de despacho, así como el personal que realiza los cobros, si es que va a ser en efectivo o mediante POS, debe tener un protector que puede ser una mampara. Y eso es obligatorio porque así lo exige tanto la 239 como el protocolo sectorial. Es necesario implementar esas mamparas como corresponden. Durante el reparto, ¿qué debo tener en cuenta? Y es que aquí, durante el despacho y entrega, como ya le hemos indicado, debemos delimitar los espacios donde van a estar tanto el personal que realice, los repartidores, así como los clientes, delimitar dichos espacios, evitando la aglomeración de los mismos. Y el protocolo es claro, señores. Y esto va para los propietarios y también para el personal operativo. El protocolo te indica claramente que se debe evitar el uso inadecuado de las vías públicas. Por lo tanto, tú tienes que generar momentos y espacios, ¿no? Para que la toma de videos se haga con la mayor fluidez posible. Es necesario que durante el despacho se pueda verificar que finalmente aquí en el zona de despacho vamos a colocar justamente los productos dentro del empaque como tal, ¿no? Y le vamos a colocar el precinto de seguridad. Verificar siempre que no haya derrames y realizar la entrega correspondiente con el repartidor siempre manteniendo el distanciamiento social. Igualmente, durante el reparto, ¿qué debo tener en cuenta? Que yo ya he hecho la limpieza y desinfección de mis vehículos, así como de mi contenedor, antes y después de cada pedido. Y eso es claro. Este procedimiento es claro y debe realizarse siempre. El repartidor debe contar con un dispensador de alcohol durante su trabajo. Debe contar a su vez, así como los otros durante su proceso operativo, con cubrecabellos. Siempre desinfectar las superficies que han entrado en contacto con sus manos, así como su misma mano, ¿no? Para realizar posteriormente la entrega. Si es que el cliente ha hecho el pedido de manera virtual y ha pagado mediante plataformas, entonces el reparto se hace más práctico. ¿Por qué? Porque el repartidor simplemente colocará la superficie que ha llevado o que el cliente ha colocado, dejará el pedido, se alejará a los 2 metros, el cliente tomará el pedido y se retirará. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar bastante énfasis y realizar el trabajo, porque si tú has optado por aceptar pagos en efectivo y aceptar POS, debe ser claro y preguntando cuáles son las denominaciones del billete para que el repartidor pueda llevar el envuelto propiamente dicho. Entonces es necesario que trabajemos en pos de cuidar la salud de nuestros colaboradores, así como de nuestros clientes. Y el reparto se hace necesario. ¿Sí? Esto es todo cuanto a al segundo bloque de este webinar. Muchas gracias, Abner, por la presentación y con ello cerramos el segundo bloque
Damos, por tanto, inicio entonces al bloque de preguntas. Como se estarán dando cuenta, en el lado derecho de sus pantallas se está habilitando un chat para la cual irán ingresando preguntas, las cuales iré leyendo e iré transmitiendo a cada uno de los expositores. Desde que iniciamos, puedo ver que se han unido alrededor de 100 personas más al webinar, por lo cual les damos nuevamente la bienvenida y les decimos que nos sentimos muy complacidos con tenerlos hoy en día. Se les recuerda también y solicita, por favor, ser lo más concisos posibles para que nuestros expertos puedan responder a la brevedad del tiempo posible. Asimismo, les recordamos que a todos los que se han inscrito en este webinar, les estaremos enviando las diapositivas y las infografías a los correos que usaron al momento del registro. Bien, vamos entonces con la primera pregunta según ahí van apareciendo nuestros expositores, tanto Abner como Paolo. Bien, vamos con la primera pregunta de Stephanie, que nos dice: buenas noches. ¿Quién es la persona idónea para realizar el protocolo? ¿Tiene que estar firmado? Tal vez Paolo podría responder la siguiente pregunta. Paolo, te escuchamos, por favor, con el micro. Disculpa, Gonzalo. No te preocupes, Muchas gracias adelante. por la pregunta. A ver, sí, en realidad este protocolo, en el plan que se hace en base al protocolo sanitario, si es que la persona, el propietario, conoce sobre estos temas y puede desarrollarlos adecuadamente, podría ejecutar un buen plan de sanitario de operación. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que el expertise profesional va a brindarle una mayor amplitud de conocimiento al experto para poder hacerte un plan adecuado para que tú lo implementes. Entonces, siempre se sugiere que si no vamos a tomar una asesoría completa, al menos pueda ser revisado por un experto. No está establecido que tenga que ser firmado por el especialista, así es que eso debería quedar a potestad del propietario que ha elaborado el protocolo. Bien, vamos con una segunda pregunta. Según leo, hace la pregunta Elena Sarmiento García. Buenas noches, dice el EPP. ¿Cuántas veces se debe hacer cambio en el área de cocina? Probablemente esta pregunta corresponda más al bloque 2. Tal vez Abner pueda darnos una respuesta breve. Claro que sí, Gonzalo. Con respecto al uso de EPP, ¿no? Habíamos indicado que el protocolo establece 5 EPPs correspondientes. Sin embargo, queda criterio del propio establecimiento el cambio de cada uno de los mismos. Ahora, si es que nosotros utilizamos EPPs como mascarilla, como guantes, entonces el cambio debe realizarse de acuerdo a las funciones que nosotros realizamos. Y esto es parte justamente también de la parte de inocuidad, ¿no? En donde nosotros vamos a hacernos cambio de los guantes o cambio de la mascarilla, por ejemplo, si es que estornudamos, ¿no? Sobre la misma, digamos, el cambio correspondiente. Si es que nosotros vamos a cambiar de operaciones, necesitamos hacer el lavado y desinfección de manos, así como el cambio de las mismas, ¿no? Es necesario que el mismo establecimiento, y lo considere dentro del protocolo, cuando establezca el uso de los EPPs correspondientes, puede especificar los cambios que ellos como establecimientos van a proponer. Y siempre, porque van a estar propensos a la fiscalización, cumplir con lo que han colocado en el documento. Muchas gracias, Abner. Una pregunta también, que según registro, ¿solo nos fiscalizarán los planes presentados? Según lo que he podido observar. Tal vez Paolo pueda respondernos esta pregunta. Correcto, Gonzalo. Muy buena pregunta. Durante la exposición se indicó claramente que la fiscalización va a ser integral. No solamente va a abordar el tema del riesgo de contagio de COVID-19, sino también la parte de inocuidad. Así es que muy atentos con ello y mucha responsabilidad en la aplicación de las buenas prácticas. Es importante que las apliquemos y que implementemos nuestro plan de higiene y saneamiento. La norma para restaurantes es clarísima y solo nos queda cumplirla. Bien, muchas gracias, Paolo. Bien, según leo también por ahí,
Alberto Hidalgo Alatseme pregunta, buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre el plan de emergencia sanitaria y el protocolo de bioseguridad? Por favor, especifíquennos, nos cuenta. Probablemente Paolo creo que está más relacionado con su bloque, ¿verdad? Correcto. Gracias, Alberto, por la pregunta. El plan de emergencia sanitario involucra la elaboración de los dos planes que se desprenden de los documentos técnicos, el emitido por el MINSA y el emitido por PRODUCE. El primero está dirigido como su nombre lo dice, a la vigilancia, prevención y control de la salud. Y el segundo está referido a lo que es la operatividad, la operación, cómo es que voy a desarrollar mi servicio. Son planes diferentes que para fines de ingreso a las plataformas se pueden integrar, pero deben contener ambos aspectos, la parte operativa y la parte de vigilancia, prevención y control. De acuerdo a mi experiencia, hay empresas que han presentado un solo plan integrado, otras han presentado planes por separado, y en ambos casos han logrado obtener el permiso para operar sin ningún problema. Bien, tenemos la pregunta de, antes de leer la siguiente pregunta, les recordamos que todas sus dudas pueden ser enviadas, pueden ser también escritas a los correos de nuestros expertos, los cuales figuran en el lado superior del chat que tienen en el lado derecho de sus pantallas. Asimismo, también les recordamos que se les remitirán las infografías y también la presentación a los correos que utilizaron al momento de registrarse. Vamos con la siguiente pregunta. María pregunta, ¿la persona que hace el cobro del dinero o por POS podría hacer la entrega del pedido considerando que se realizará la desinfección? Creo que esa pregunta está más relacionada con el bloque 2, ¿verdad? Abner, adelante. Sí, Gonzalo, el protocolo es claro en ese sentido. El personal de despacho por ningún motivo realizará cobro alguno, ¿sí? En ese sentido, el personal de despacho solo realizará la recepción de los pedidos del área de cocina, realizará el despacho correspondiente en el área que debe colocar, porque recuerden que finalmente no es que le va a entregar en la mano al cliente el pedido, sino también tendrá colocado una superficie donde dejará el pedido, siempre manteniendo el distanciamiento con de 2 metros. Bien, muchas gracias, Abner. Veo varias preguntas también que están relacionadas respecto a el tamaño de los restaurantes, mediante las regiones también, si el protocolo aplica también para regiones como Lambayeque, según leo, algunas dudas que tienen nuestros participantes. Probablemente Paolo pueda contestarnos un poco. Esto es un protocolo que aplica a nivel nacional, ¿verdad? Correcto, Gonzalo. La actualización de los criterios de focalización territorial y el referido a los criterios que están complementados con la parte de mitigar el riesgo de contagio, lo que hacen es habilitar la reanudación de las actividades en las otras regiones. Sin embargo, en las regiones que se indican o que son consideradas o que tienen índices altos de contagio, lo que se va a hacer es tener mucho más cuidado en las autorizaciones que se emitan. A eso se refiere. Sin embargo, en el resto de regiones que no han sido consideradas dentro de este grupo de regiones que tienen altos índices de contagio, no habría ningún problema en que inicien sus actividades de manera progresiva de acuerdo a los criterios de focalización territorial que se han establecido anteriormente, ¿no? Ser formal, tener más de 5 trabajadores, haber facturado más de 50 UITs, tener el servicio de recojo de entrega propio y recojo en el local, y considerando que están en las regiones que no tienen los índices de contagio. Perfecto, Abner. Vamos con Paolo, vamos con la última pregunta que me parece bastante idónea para esta reunión. Nos pregunta Isidoro Urrutia, pregunta, ¿los trabajadores de restaurantes con qué frecuencia tendrán que hacerse la prueba rápida del COVID-19? Tal vez Abner pueda darnos esta última pregunta. Sí, Gonzalo. Las pruebas del COVID-19 están establecidas justamente para todos aquellos que nosotros, mediante la evaluación de los riesgos, evaluemos que finalmente están considerados dentro del riesgo medio.
¿sí? Entonces, a este personal, antes del inicio de sus operaciones, debe realizarse de todas maneras la prueba rápida. No te está diciendo que el personal que está y trabaja dentro, como los de cocina, necesitan hacerlo, porque ellos son considerados como personal de riesgo bajo. Por eso es que el establecimiento debe realizar el análisis de riesgo correspondiente para cada uno de los puestos con los que cuenta, porque no todos necesariamente van a pasar por la prueba rápida. Y la frecuencia, como les dicen, el mismo documento de la 259 establece que sea realizado antes del inicio de las operaciones. ¿Y cuándo más? Cuando nosotros tengamos, ¿no? Tengamos el conocimiento de un caso sospechoso de COVID, así como de un caso confirmado de COVID. Es ahí donde sí se les va a realizar la prueba rápida a todo el personal que estuvo en contacto con la persona que ha dado positivo o confirmada o es sospechosa de COVID. Muchas gracias, Abner. Quedaron, creo, por la limitación del tiempo, es evidente que no podemos responder la totalidad de preguntas que van ingresando en el chat. Sin embargo, quizás sí podrían darnos ustedes una asistentes en respecto a la implementación de este protocolo, ¿verdad? Empezamos con Paolo y luego con Abner, ¿les parece? Adelante, chicos. Correcto, Gonzalo, gracias. En realidad, invocar a los empresarios, a los administradores, al personal que trabaja en los restaurantes, que ponga el mejor empeño en aplicar la normativa vigente para restaurantes y en implementar y en cumplir las medidas preventivas para el riesgo de contagio. Que sus planes realmente reflejen lo que van a hacer dentro de sus restaurantes. Eso como parte de la responsabilidad, porque ello va a asegurar que nosotros podamos prevenir el riesgo de contagio en nuestra empresa, tanto con el personal como con los clientes. Solamente me queda agradecer a los participantes del webinar y como bien lo indicaste, si tienen algunas dudas o alguna consulta que no ha sido suelta, ahí están los canales de comunicación necesarios y felicitarlos nuevamente por el interés, las ganas de aprender que tienen cada uno de los propietarios, administradores y personal de restaurantes. Gracias, Paolo. En mi caso, Gonzalo, justamente son momentos nuevos las que pasa el mundo y específicamente nuestro país. Y es justamente el rubro de restaurantes y servicios afines uno de los rubros más golpeados, ¿no? Y que está sufriendo justamente por el reinicio de sus actividades. Sin embargo, los criterios de focalización van a ir cambiando en el tiempo y las actividades van a ir reactivándose. Pero cuando se reactiven, tengamos claro que está en nuestras manos y también en nuestro proceder, finalmente, la salud de nuestros trabajadores, como también la salud de nuestros clientes. Por lo tanto, si nos está costando mucho el poder reactivarnos como establecimiento y empezar a laborar, entonces cuidemos que nuestros procesos sean aplicados adecuadamente, tanto como medidas preventivas de contagio de COVID, así como la parte de inocuidad. Igualmente, considerar, ¿no? El apoyo necesario que ellos pueden también obtener de profesionales del rubro de ingeniería de alimentos, industrias alimentarias, entre otros, ¿no? Entonces, es momento de que nosotros nos unamos para poder reactivar este rubro tan importante. Muchas gracias, Abner y Paolo, por sus reflexiones finales. Sumándome a ambas reflexiones y ambos comentarios, es evidente de que nos enfrentamos a una nueva normalidad en la cual tenemos que hacer este esfuerzo, no solamente por la salud, que es lo más importante, sino también que esto tendrá un impacto positivo en nuestros negocios y en el sector en general, siendo un destino no solamente que ofrece calidad en sus servicios, sino también seguridad. Bien.
Habiendo respondido la mayoría de preguntas posibles, llegamos a la parte final de este webinar. Agradecemos a todos su presencia el día de hoy a través de este medio y nos despedimos, no sin antes recordarles que la información las estaremos remitiendo según lo he indicado. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Buenas noches. Muchísimas gracias.